¿Cómo les va? Bienvenidos a otro programa de diagnóstico y debate. Ustedes saben que a lo largo de este ciclo del programa nos hemos encontrado con distintos representantes de distintas empresas, con distintos emprendimientos. Y siempre nos hemos sorprendido con hechos, con circunstancias que realmente demuestran el interés que tienen muchos en nuestro país como para crear cosas trascendentes, importantes y de proyección hacia adelante. El caso del ingeniero Daniel Salvucci, que es cofundador de Polenta Ventures y además laofi.co, que ahora nos va a explicar absolutamente de qué estamos hablando para tratar de evitar que yo hable mucho también. Gracias por estar. Muchas gracias, Luis, por la invitación. Bueno, explícame un poquitito esto de la OFI. Primero empecemos por la OFI y después vamos a lo otro. Bien, les cuento primero por qué la OFI también. Hace un par de años me vi empezando a generar vínculos, involucrado en un ecosistema, en un mundito, que le llamamos el del emprendedor tecnológico, que sé que parte de este ciclo ha cubierto a algunos de los que estamos inmersos en ese sector, donde básicamente encontré gente que hablaba más o menos el mismo idioma que yo, el de tratar de hacer proyectos, negocios, emprendimientos que solucionen problemas. Y me encontré con una cultura muy interesante en la que el valor de la cultura esa era compartir, ampliar redes desinteresadamente. Y yo soy oriundo de zona oeste, Ramos Mejía. Me crié ahí, estudié ahí, después trabajé y anduve por todas partes, pero tengo todavía base en ese lugar. Cuando yo volvía para el oeste no me encontraba con todo esto. Lo que se hablaba en la zona o inclusive en los círculos que estaba atrasaba un poquito o no tenía esta cultura abierta y colaborativa. Y me propuse entonces, en ese momento, hace 2 años, empezar a trabajar humildemente en consolidar el ecosistema emprendedor de la zona oeste. Y inspirado un poco en lo que veía más en Capital, muchas de estas cosas pasaban allá, pero consciente por conocer mucho la zona del enorme talento humano que hay allí, me pareció que una de las formas de tener impacto rápido y concreto era poner un espacio de coworking, que eso es la OFI. Un espacio de coworking es una oficina abierta, colaborativa, para emprendedores, freelance, profesionales independientes, pequeñas pymes, empresas y emprendedores de alto impacto como también llamados startups. Este tipo de lugar facilita mucho el uso de un espacio, el tener una oficina. Muchos vienen originalmente por ese motivo, porque es más económico, es flexible, pero realmente se quedan y ese es el valor interesante de ese tipo de actividad por la comunidad que se genera. Los participantes, las personas que usan el espacio como su oficina, comparten negocios, experiencia, contactos, generan proyectos nuevos a partir de lo que sucede ahí. Y después de ahí pasaron a Polenta. Correcto. Un poco con la experiencia esa de, básicamente ese espacio de trabajo colaborativo es un embudo de talento. Y era un poco lo que yo esperaba que suceda. Este proyecto lo llevamos adelante con 2 socios más, con Hernán y con Bernardo, que me acompañaron en esa locura. Y como evolución de ese proyecto y con las personas que me fui encontrando en el camino, formamos Polenta Ventures. Que Polenta tiene el propósito ampliado. Yo entendí que es muy poderoso entender el propósito que tiene uno y después no cambia, se amplía. El propósito ampliado que tenemos en ese sentido es, en función a nuestra experiencia previa laboral, como emprendedor también, y académica, vimos una enorme desconexión entre el mundo científico académico y el mundo de los negocios, el mundo de las pymes y las corporaciones. Todos actores que en la economía tienen valor muy importante y que hace mucho sentido que trabajen juntos porque las fortalezas de uno son las debilidades del otro, pero que no sucede tan fácilmente. Es una tarea bastante compleja de que trabajen juntos. Claro, ¿cómo podéis llegar a lograr que se unan o por lo menos que se entremezclen, si vale la expresión? Sí, correcto. La realidad es que a primera instancia parece que es un problema a veces de negocios, económico o tecnológico, pero en realidad el fondo de esa problemática tiene raíz en lo cultural y en la comunicación. Y
aprovechamos un poco la expertise que tenemos en el equipo, somos 4 personas, con experiencias previas muy amplias y variadas, tanto de tecnología, de negocios, de finanzas, de trabajar en grandes corporaciones, en pequeñas, en medianas, de tener nuestros propios proyectos y emprendimientos. Capitalizamos todo ese trayectoria, esas pequeñas canitas que tenemos ya acumuladas, en ser una especie de interlocutor entre todos estos actores. Podemos hablar de negocios, de la misma forma que podemos hablar de tecnología, de ciencia, y estamos muy vinculados con todos estos sectores y en la búsqueda de proyectos. Para ir a algo más concreto, lo que hacemos para poder cristalizar esto en algo digamos, concreto, por un lado, preaceleramos emprendimientos tecnológicos que tengan o utilicen nanotecnología, biotecnología, electrónica, Internet de las cosas, robótica, y que los apliquen en industria, en aplicaciones industriales, en agro, en finanzas y en salud. Buscamos gente que esté haciendo cosas con esas tecnologías en esos verticales. Y los ayudamos a madurar el proyecto hasta un nivel tal que sean invertibles, o sea, que sean interesantes para un inversor, para un fondo de inversión, para un club de inversores ángel, para una aceleradora. Esperemos un poquitito para clarificar un poco más. ¿Ayudan en qué aspecto? ¿En la formación del proyecto? Bien. ¿En qué? La mayoría de esos proyectos, por lo menos nosotros donde en el ámbito que trabajamos, son de muy temprana edad. Están en una etapa de idea, prototipo, primeros pasos, donde generalmente nos encontramos con equipos de trabajo, personas emprendiendo que son o de origen o formación muy técnica o, por el contrario, muy de negocios. El primer trabajo que hacemos es tratar de ayudarlos a completar ese equipo. Porque para después hacer de eso un negocio, una empresa sustentable en todo sentido, la clave es el equipo, las personas que lo componen. Y llevar adelante una empresa requiere habilidades que no las tiene una sola persona. Tiene que haber un equipo multidisciplinario. Entonces es lo primero que hacemos. Pero para eso hace falta dinero. Todavía no. E inclusive por una cuestión hasta... Emprendedor con dinero es como mono con navaja. Correcto. A veces cuando sobra, la abundancia de dinero en algunas etapas tempranas hace que tomes decisiones incorrectas. Al tener el dinero, no seas creativo en la forma de llevar adelante el negocio. Pero si confían en ustedes, en ustedes o en las cosas que ustedes hacen, de algún modo se frenan y dicen, bueno, hagamos juntos, ¿no? Claro, este es un trabajo de co-creación. Nosotros nos ponemos a la par de ese equipo con un rol como de emprendedores interinos, nos gusta llamarlo, de que nos ponemos la mochila con ellos del proyecto, tratamos de ayudarlos a completar el equipo, les damos las herramientas, primero, de habilidades socioemocionales y blandas. La verdad que la tarea de emprender es una montaña rusa y la tasa de mortalidad de proyectos no tiene tanto que ver con el negocio, con el dinero o con la tecnología, sino muchas veces con las habilidades de poder, blandas de poder llevar adelante esta montaña rusa. Entonces primero tratamos de fortalecer el equipo en ese sentido. Y después sí vamos a áreas más técnicas donde colaboramos con ellos. Y digo colaboramos porque no es una tarea de nosotros la tenemos re clara y te bajamos la sabiduría, sino es de aprender juntos y desarrollar juntos ese negocio, cubriendo etapas de desarrollo de estrategia de marketing, estrategia de ventas, lograr de que empiecen a vender. Es importante que vendan, que alguien pague por su servicio, su producto. Y luego los ayudamos a completar las habilidades personales de comunicación, de poder pararse delante de un público y contarle a un inversor de qué se trata su proyecto. La verdad, la tarea de emprender tiene mucho de comunicación. Todo el tiempo tenés que estar seduciendo gente, a tus empleados para atraer talento, a tus clientes para vender, a tus socios para conseguir socios, inversores. Entonces, los ayudamos en esa tarea de maduración. Logrado ese primer efecto de constituir y de robustecer el proyecto y redondear el proyecto, ofrecer el proyecto, receptar de la gente que lo necesita, de que lo aceptan. ¿Cómo es el esquema? ¿Ustedes después hacen el seguimiento? Sí. ¿O ya queda librado Por contraparte, nosotros somos socios de ese proyecto. Ah, claro. Lo cual
nosotros no invertimos dinero, pero sí todo ese tiempo, expertise y redes de contacto. El proceso no termina en realidad. El hito, uno de los hitos importantes es, al final, luego de madurar y responder todas esas incógnitas que primero estaban sin resolver, los ponemos delante de inversores, de estos clubes de inversores, de fondos, etc. Y después mantenemos un seguimiento porque tenemos interés de que ese proyecto siga creciendo, obviamente. Esa es una de las cosas que hacemos de Polenta, que básicamente es una excusa en realidad para encontrar talento, gente interesante haciendo cosas interesantes. Por otro lado, trabajamos con pymes y corporaciones. Para eso utilizamos el concepto de innovación abierta. Innovación es hacer cosas distintas, eso es lo que implica. Y la parte de abierta implica hacerlas pero con otros, abrir el campo de trabajo con otros. Son dos cuestiones que culturalmente son complejas, ¿no? Por lo menos en Latinoamérica todavía nos cuesta un poco hacer las cosas diferentes a como la venimos haciendo y encima hacerlas con otros. Entonces hay un trabajo también cultural importante a desarrollar. Y nos hacemos foco en pymes, porque hay colaboramos con corporaciones importantes, pero ellas ya tienen un poco esa inquietud de innovar, no con sus grandes centros de innovación, muy caros y costosos, sino tomando lo que ya existe, el recurso que ya existe en grupos de investigación, en universidades, en otras empresas, en emprendedores. Y lo que hacemos ahí es tratar de poner este mindset, esta forma de pensar en la pyme, en la pequeña y mediana empresa tradicional que tiene mucho para crecer y al mismo tiempo algunos desafíos para afrontar, porque la realidad es que con la dinámica de la tecnología, del mundo, de la economía como se está dando últimamente, casi que si no innovás. Sí. Ahora, ¿cómo se contactan con la gente? ¿Cuándo ven que el proyecto es realizable, de apoyar? En fin, todas esas cosas que se tienen que tener en cuenta cuando uno va a decir, bueno, me meto en esto porque vale la pena hacerlo, ¿no? Es un trabajo de constantemente estar en red con un montón de personas. Trabajamos muy cerca de todo el sector académico, tenemos buenos vínculos con las universidades, con las unidades de vinculación tecnológica, con los centros de emprendedores de las universidades. Trabajamos mucho con algunos ministerios, con el Ministerio de Producción, con el Ministerio de Ciencia. Y después en este mundito del emprendedor tecnológico hay muchas ganas de colaborar, porque la verdad que cuando uno va más para arriba en esta cadena, cuando va a los fondos de inversión, a los clubes de inversores Ángel, que es toda una industria que se está desarrollando todavía en Latinoamérica, el gran problema que tienen es que no tienen, en inglés le dicen deal flow, flujo de proyectos maduros. Entonces nosotros nos posicionamos un poco en ese lugar, en buscar y en generar proyectos de calidad para luego ponerlo en contacto con toda esta gente. Cuando vos me mencionaste un poco lo de Polenta, que abarcaban determinados proyectos en determinadas áreas, veía que gran parte de ellos están, y vos lo mencionaste, en la parte tecnológica. Y realmente una cosa que es necesario remarcar es el grado de desarrollo de la ciencia y la tecnología en nuestro país, que es importante, y realmente qué inteligentes los profesionales argentinos para llegar a concebir cosas muy importantes. Que además son buscadas en el mundo, ¿no? También. Totalmente. El talento argentino es enorme, el talento emprendedor, el talento científico, el talento académico, el talento empresario, todos esos talentos son, el argentino tiene eso de gran talento, pero están desconectados. Y desconfiados. Y hay todavía, sí, algunas barreritas culturales para correr. Claro, porque uno que tiene un invento o ha creado algún desarrollo, ¿y por qué se lo voy a dar a este que me va a afanar? Bueno, ¿no? Hay mucho de eso. Y es una de las primeras cuestiones culturales que tratamos de transmitirle a los que están emprendiendo, a los que están investigando, es que cuenten su idea, cuenten su desarrollo. No den la fórmula de la Coca-Cola, pero pueden contarlo igual, porque la verdad es más probable que consigan un socio que alguien se lo copie. Porque inclusive para copiar hay que trabajar y tampoco la gente tiene tantas ganas de trabajar. Entonces, la verdad que la experiencia de compartir termina siendo mucho más virtuosa que la de guardarse las cosas. Mi estimado Daniel, gracias por venir. Ha sido muy ilustrativo lo que conversamos. Muchas gracias, Luis. Lo felicito por el programa. Gracias.
CADIME, Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico. www.cadime.com.ar. Fundación DPT, potenciamos el talento.